juri.p. El tema que nos reúne hoy es la introducción al régimen laboral de contratación administrativa a servicios CAS, a cargo del doctor María Pacori Karen. Quien es maestro de Ciencias Políticas y Derechos Administrativos en la Universidad San Agustín, también fue catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad La Salle y reconocido conferencista nacional en materias referentes al derecho administrativos y entre otros logros académicos. Estimados colegas, si en caso tienen alguna pregunta, alguna duda, el doctor los atenderá con mucho gusto. Solo pueden escribir por el chat de Zoom, como también pueden levantar la mano y el doctor los atenderá. Ya sin más preámbulos, doctor, ¿podemos comenzar, por favor? La primer clase de este diplomado de Derecho Laboral Público, centrado en el régimen de contratación administrativa de servicios, que es el régimen CAS, que es un régimen laboral bastante discutible y también con muchos recortes de derechos. Ahora, vamos a ver hoy día una introducción y a partir de las siguientes clases vamos a ir adentrándonos cada vez más, de tal manera que prácticamente vamos a comentar todo el decreto legislativo 1057 y también todo lo referente a su reglamento. Entonces vamos a ver el día de hoy cuál fue la evolución. Vamos a dar algunas situaciones interesantes, importantes para la actualidad jurídica respecto de la defensa de los trabajadores CAS. Hablamos de la defensa de los trabajadores CAS porque estamos en el tema de derecho del empleo público. Y cuando hablamos del tema del derecho del empleo público, debemos entender que este derecho se sustenta en el principio de tuitividad o principio de protección. A diferencia de los demás derechos que pretenden buscar la igualdad entre los sujetos de una relación jurídica, en el derecho del trabajo se pretende garantizar la protección del trabajador frente al poder del empleador. En este caso es un trabajador o una organización de trabajadores CAS que se enfrenta a una entidad pública, que puede ir desde una municipalidad, un gobierno regional o ministerios, poderes del Estado u organismos constitucionalmente autónomos. Entonces es esta la figura. Es por eso que si hablamos de derecho de empleo público, tenemos que dar interpretaciones técnicas a favor de los servidores CAS. Claro, sin perder de vista el rigor académico que corresponde. Cuando no es posible otorgarles un derecho, se les indicará expresamente que la situación es de esta manera. En teoría se podría hacer esto, la jurisprudencia dice esto. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar con esta pequeña introducción. Mira, como te indiqué, partamos del empleo público. Mucho se hace o se confunde el derecho del trabajo con el derecho del empleo público. Te lo explico en la pizarra. Mira. Cuando vemos el derecho del empleo público y el derecho del trabajo, son instituciones jurídicas diferentes. No es lo mismo. Lo que sucede es que el derecho administrativo usa otras ramas del derecho transversalmente. Si hablas de servicio público, usamos figuras del derecho de obligaciones, porque se habla de prestaciones públicas. Si hablas del contrato administrativo, usas el derecho de contratos. Si hablas de empresa pública, Ley General de Sociedades. Lo mismo sucede con el empleo público. No es que el empleo público sea derecho del trabajo. El derecho del trabajo generalmente es un análisis del régimen laboral privado del decreto legislativo 728 en el sector privado. Y es por eso que a veces encuentras trabas o falta de comprensión. Por ejemplo, la necesidad de encontrar puntos de coordinación entre interés público y el interés privado de trabajadores y organizaciones sindicales. Y encuentras también que toda esta relación se sustenta en el interés público. En la relación laboral de derecho privado vas a encontrar un empleador cuya finalidad es lucrar. En el caso del Estado,
las entidades públicas no tienen una finalidad de lucrar, solamente de dar bien común, servicio público, interés público, orden público a la colectividad. Es por eso que inclusive todo lo que recauda el Estado es lo que pasa a ser servicios, obras y bienes. Dentro de los servicios encontramos los contratos de empleo público. En sí es la sociedad peruana quien paga la remuneración del empleado público. Es por eso que es muy importante el presupuesto público y lo encuentras como un límite a los derechos que se podrían reclamar, salvo los constitucionales y los que derivan de la ley. Entonces, esas situaciones son importantes que las tengas en cuenta. No es golpearse contra la administración pública, porque pueden iniciar juicios, un montón de juicios. Pero si no tienes a la vista que debes observar interés público, legalidad presupuestal, es probable que esos juicios sean desestimados. Entonces, hay que ir siempre con calma, bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, vas a ver al derecho del empleo público. Cuando ves el derecho del empleo público, te vas a dar cuenta que es una rama del derecho poco estudiada frente al derecho del trabajo. Antes este derecho del trabajo se denominaba derecho laboral. Inclusive actualmente lo quieren actualizar a derecho del empleo para cubrir el trabajo autónomo. En este caso, el derecho del trabajo se sustenta en un empleador, ¿no? El empleador. Que es una persona natural o una persona jurídica. Y allí, cuando hablamos de persona jurídica, es donde empiezan las complicaciones porque allí aparece la empresa. Pero la finalidad de esta empresa, ¿qué es? Lucrar, obtener ganancias. Y la empresa puede usar al trabajador para obtener ganancias. Es por eso que viene el derecho del trabajo y trata de igualar la posición del trabajador frente a la empresa, porque no sería justo que con su mano de obra la empresa gane más y tenga más ganancias y no comparte esas ganancias con el trabajador. Ese es el fundamento de la negociación colectiva en el sector privado. Esto implica sector privado. Ahora, en el derecho del empleo público, aquí el empleador pasa a ser la entidad pública. Es una entidad pública. Y cuando hablamos de entidad pública, te das cuenta que la entidad pública no lucra. La entidad pública lo que busca es fines o tiene un fin público. Y en este lado vas a encontrar a los trabajadores estatales o empleados públicos. Ahora, en este caso, como es un fin público, vas a notar que este fin público implica el interés de la sociedad. Y la sociedad tributa a favor de la entidad y con ese tributo se paga a los trabajadores del Estado. Es por eso que esto ya implica presupuesto. Tiene índole presupuestaria. Es por eso que cuando el trabajador pide derechos laborales, encuentra un límite en ese presupuesto, porque los recursos públicos con los cuales se le va a pagar su incremento, bonificaciones u bonos,
es lo que la sociedad tributa y luego pasa a ser presupuesto. Ahora, no implica que los derechos de negociación colectiva, por ejemplo, sean anulados. No se anulan estos derechos, pero sí son materia de coordinación. Se debe coordinar. Esa es la diferencia del empleo público con el derecho administrativo en sí. En el derecho administrativo, el interés público siempre prima sobre el interés privado. En el derecho del empleo público, este principio cede para buscar relaciones de coordinación, porque en este caso existe el interés público y también existe el interés privado, pero este interés privado es especial porque también se refiere a personas que forman parte de la sociedad. Es por eso que no es que le negamos los derechos laborales, se debe buscar soluciones del conflicto, situaciones de coordinación. Por eso cuando tú vas a una negociación colectiva, no te puede decir la oficina de presupuesto, no hay dinero y no vamos a negociar. Eso no es lo correcto. Lo que tiene que hacer oficina de presupuesto es informar cuáles son los ingresos, qué es lo que podría dar al trabajador de manera real y efectiva. Porque eso implica también garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores. Porque no vayas a pensar que esto del presupuesto y el interés público pueden contravenir derechos fundamentales. Más bien, el respeto y la garantía de los derechos fundamentales es también interés público. Por eso aquí ves a los derechos fundamentales. Ahora, cuando hablamos de estos derechos fundamentales, debes tener en cuenta que tampoco los trabajadores estatales pueden ir más allá de los derechos. Recuerda que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es por eso que hay un límite de razonabilidad y proporcionalidad. Es por eso que como trabajador del Estado, si estás negociando y estás pidiendo, por ejemplo, un incremento de remuneraciones de 5.000 soles, ya te vas dando cuenta que eso es irrazonable y desproporcional. Debes buscar un elemento técnico que te permita establecer técnicamente cuánto debería ascender un incremento que puedas negociar. 300, 200 soles, 500 soles, técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque si bien tienes derechos fundamentales, recuerda que la Constitución Política del Perú prohíbe el abuso del derecho. Entonces, esos ítems son los que ves en el empleo público. Ahora, ¿por qué este empleo público no es derecho del trabajo? Porque el empleo público se estudia dentro del derecho administrativo. No es un derecho o una rama del derecho del trabajo. Y se estudia dentro del derecho administrativo porque solamente en el derecho administrativo hablamos de principio de legalidad, principio de interés supremo del interés público sobre el interés privado. Hablamos también de proporcionalidad, razonabilidad, eficiencia, eficacia, entre otros principios. Es por eso que si tú pretendes colocar el empleo público como una parte del derecho del trabajo, evidentemente cuando tú haces juicios o pretendes pedir derechos, olvidas de muchas cosas que tienes que tener en cuenta para llegar a un resultado óptimo. Inclusive en estos casos, lo que se debe aprender a partir de los trabajadores del Estado, desde un punto de vista jurídico, es el análisis económico del derecho. Ese análisis económico del derecho va a permitir establecer costos y beneficios. Puede ser que te digan,
te voy a dar un incremento remunerativo de 100 soles permanente. O te pueden oponer también un bono único de 1000 soles al año por una sola vez. Tienes que establecer qué es lo más conveniente. 100 soles hasta que cumpla tus afiliados 70 años o un bono por única vez en un año de 1000 soles. Eso es costo-beneficio. Puede ser poco, pero tal vez si lo multiplicas te vas dando cuenta que es bastante grande el beneficio. O tal vez la asamblea te dice son 1000 soles. Entonces, esto es lo que debes tener en cuenta. Dentro de esto es que se estudia a los regímenes laborales del Estado. ¿Ya? A los regímenes laborales del Estado. Ojo, en este sector privado, este es el sector público, ¿ya? Este sector privado se rige por un único régimen laboral general, ¿ya? Ese régimen laboral general es el decreto legislativo 728. Actualmente está en un tubo, el decreto supremo 003-97-TR. Esta es la norma que regula ese régimen laboral general. Existen también regímenes laborales especiales dentro del sector privado y dentro de este régimen laboral general. Por ejemplo, trabajadores portuarios, amas de casa, entre otros trabajadores. En este caso, por otro lado, vas a notar, y en un momento vas a verlo en las diapositivas, que el Estado, las entidades públicas, para mejorar la prestación de servicios, también utilizan ese régimen y lo trasladan también como un régimen laboral dentro del Estado, en el sector público. Pero decimos en ese caso régimen laboral privado 728 a cargo del Estado. Y también vas a notar que existen carreras especiales dentro de ese régimen, ¿ya? Entonces, esto es importante para que tengas en cuenta que a veces cuando estemos hablando, vas a darte cuenta que no es todo decir sí al trabajador, más bien es establecer relaciones de coordinación, análisis económico del derecho, costo-beneficio, y también establecer límites a los derechos fundamentales cuando se oponen al interés público y este interés público no puede negar derechos fundamentales. Eso es lo que debemos tener en cuenta en el empleo público. Veamos otra vez nuestras diapositivas, mira. En este caso de las diapositivas, mira. En nuestro caso, contamos en el sector público con la ley marco del empleo público. Cuando hablamos de la ley marco del empleo público es la ley 28175. Esta ley marco del empleo público va a estar vigente mientras no se implemente en su totalidad la ley del servicio civil, que es la ley 30.057. Ahora, en esa ley marco del empleo público, en su artículo 1, se establece en qué consiste la relación entre el empleado público y el Estado. Eso es lo que podemos denominar la relación laboral pública. Y esa relación laboral pública se establece de la siguiente manera. Dice, es la relación que vincula al Estado como empleador y a las personas que le prestan servicios remunerados bajo subordinación. Y allí puedes encontrar los 3 elementos del contrato de empleo público. Y esos elementos del contrato de empleo público son prestación de servicios, remuneración y el elemento principal que diferencia alocaciones de servicios como es la subordinación. Entonces, encuentras esos 3 elementos. Ahora, a partir de eso podrías analizar esta relación entre Estado y empleado a través de la teoría libertaria del servicio en el derecho administrativo. Al servir a los demás, seremos libres. ¿Qué implica esto? Que el servidor público debe estar al servicio de la comunidad y solamente estando al servicio de la comunidad garantiza su libertad. Eso implica esa teoría y eso es lo que debemos rescatar y eso es lo que rescata aún el Código de Ética de la Función Pública. Ahora,
En este caso, debes tener en cuenta que esta relación entre Estado y empleado se sustente en la dignidad. ¿Qué implica? Que no podemos considerar a los trabajadores estatales como un medio para alcanzar un fin, porque ellos mismos son fines para alcanzar objetivos de la administración pública. Son una finalidad. La dignidad implica considerar al trabajador público como una realidad en sí misma. Por eso, negar derechos como desplazamientos de personal cuando hay circunstancias especiales que diferencian al trabajador de otros casos, que pueden ser muy comunes, son importantes de establecer y diferenciar para no afectar derechos fundamentales de los trabajadores. Ellos no son medios, son fines, son realidades en sí mismos. Ahora, basado en esta dignidad que la misma Constitución en su artículo 24 reconoce que ninguna relación laboral puede afectar la dignidad del trabajador, debes tener en cuenta que esa dignidad del trabajador sustenta la libertad individual. Esa libertad individual que es sustentada en la dignidad implica la posibilidad de autodeterminarse. Es decir, establecer qué es lo que puedo decidir, qué puedo o no decidir. La capacidad de autodeterminación. Ahora, a partir de esa capacidad de autodeterminación, recién surgen los derechos fundamentales que son la concreción de la libertad individual. Entonces, si tenemos en cuenta que los derechos de los servidores públicos están basados en la libertad individual y esta a su vez en la dignidad, podemos encontrarle mayor sentido a la protección que merecen esos derechos. Ahora veamos en la pizarra en qué puede consistir estos derechos. Mira, tal vez tú escuchas hablar de los derechos de los trabajadores y el principio de irrenunciabilidad. Es interesante hablar del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Sin embargo, también tiene límites como todo principio. Recuerda que el derecho está hecho por reglas generales y excepciones a las reglas. Y asimismo, los principios también tienen límites. Entonces, en cada caso concreto hay que evaluar esas dos circunstancias. Mira, cuando hablamos de derechos laborales, y en este caso derechos laborales, estos derechos laborales, recuerda que son parte del patrimonio del trabajador. Son parte del patrimonio del trabajador. Es decir, cuando aparece un derecho laboral, inmediatamente eso se incorpora a tu patrimonio. Así como tienes el derecho a la vida, el derecho a una casa, tienes un auto, tienes derecho a unas acciones, esos derechos laborales también ingresan a tu patrimonio. Ese es el inicio de por qué hablamos de la irrenunciabilidad de derechos. Si ya ingresó a mi patrimonio, el Estado o un tercero no podría quitármelo, porque eso afectaría la propiedad y la propiedad es inviolable, ¿correcto? Ya, pero siempre hay que ver límites. ¿Ya? Ese es el principio, la regla general. ¿Ya? Ahora, si hablamos de estos derechos laborales que forman parte del patrimonio del trabajador y eso garantiza su irrenunciabilidad, es preciso establecer y qué derechos podríamos tener. Ya, mira. Primero, derechos laborales convencionales.
¿Por qué convencionales? Estos derechos laborales convencionales son los que están en tratados sobre derechos humanos. Por ejemplo, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el protocolo adicional, existe el derecho convencional al ascenso. Ese derecho del trabajador al ascenso no lo encuentras en la Constitución. Tampoco lo encuentras en el Decreto Legislativo 728. Pero sí está en los tratados sobre derechos humanos. Esos son derechos convencionales. Segundo, derechos también vas a encontrar derechos laborales constitucionales, aquellos que derivan de la misma Constitución. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución de 1993 del Perú establece la debida protección contra un despido arbitrario. Es un derecho, es un derecho laboral que al estar en la Constitución es un derecho laboral constitucional. ¿Correcto? Ahora, tres son los derechos legales. Los derechos laborales legales son aquellos que derivan de normas con rango y con fuerza de ley. La ley dada por el Congreso, un decreto legislativo, un decreto de urgencia, una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional una norma y tal vez se pronuncia sobre la naturaleza de alguna situación especial. Son normas con rango y con fuerza de ley. ¿Ya? Ellos. Ahora, en tercer lugar, en cuarto lugar, pueden también aparecer derechos laborales reglamentarios. Es decir, que derivan de reglamentos administrativos. Por ejemplo, a través de un reglamento interno de trabajo o un reglamento del servicio civil se establece un periodo de tolerancia de 15 minutos. Eso constituye un derecho que está en una norma reglamentaria. Por lo tanto, si alguien te quiere imputar que has cometido una falta por tardanza injustificada, tú puedes alegar que existía el derecho a una tolerancia. Pero eso deriva de un reglamento. Ahora, después de esto, aparecen también derechos laborales ya de acuerdos, actos jurídicos colectivos. Ya. Derechos laborales que derivan de actos jurídicos colectivos. Tú dirás, ¿y por qué no de frente colocas convenios colectivos, no? Los derechos que derivan de los convenios colectivos. Es que lo que pasa es que aquí vas a encontrar una pequeña subclasificación. Claro, lo más conocido es la negociación colectiva arreglada que da lugar al convenio o convención colectiva. También vas a encontrar aquellos actos jurídicos colectivos que no derivan de la negociación colectiva regulada, sino de una negociación colectiva no regulada. Y esto da lugar a los pactos colectivos. Inclusive a veces también se firman actas, entonces, actas colectivas. Eso justifica que a veces el sindicato cuenta con estos documentos. Ahora, aquí adicionalmente estos documentos pueden estar en laudos
acuerdos de conciliación. ¿Ya? Ahora, por último, vas a encontrar a los derechos laborales derivados de actos administrativos. Tú dirás, ¿y cómo así? Ejemplo, resoluciones. Resoluciones. Por ejemplo, pides que te paguen beneficios sociales, sale una resolución de alcaldía que dice páguese la suma de 8.000 soles por beneficios sociales a favor de el señor Carlos Flores. ¿Correcto? Entonces, eso es un derecho derivado de un acto administrativo. En este caso, estos son actos bilaterales y esto es un acto unilateral de la administración pública. Todos son derechos laborales, incorporados al patrimonio del trabajador. Ahora, si bien son derechos laborales que se deben respetar, el principio de irrenunciabilidad de derechos llega hasta aquí. Hasta aquí es la irrenunciabilidad. Es decir, que no se negocia. Estos derechos de los convenios, de los tratados internacionales, de la Constitución y de normas legales no se negocian, no se niegan, no se discuten. Tú dirás, y ahora esto que les estoy diciendo es conforme a lo que indica el Tribunal Constitucional. Es por eso que si tú te vas a un juicio y alegas irrenunciabilidad de derechos, que está en mi negociación colectiva y es irrenunciable, el juez te va a escuchar, va a decir, sí, sí. Igual el Tribunal Constitucional ha dicho que eso solo aplica y lo dice la misma Constitución. Si lees atentamente la Constitución, dice irrenunciabilidad de los derechos derivados de la Constitución y de la ley. No indica nada de los derechos de normas inferiores. Allí está la diferencia. Y eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Por eso tienes que ser más técnico y leer concienzudamente la Constitución. Ahora, tú dirás, ¿y entonces estos derechos también son exigibles? Son exigibles. Desde un punto de vista de la doctrina, también son irrenunciables. Pero el hecho es el siguiente. Pese a que son exigibles, como ves, aquí hay una escala desde la norma suprema y normas de derechos humanos, va bajando a legales, reglamentarios, actos jurídicos colectivos y actos administrativos. ¿Qué significa eso? Que en el derecho, el acto administrativo no puede contravenir un convenio colectivo. Un convenio colectivo no puede contravenir un reglamento. Un reglamento no puede contravenir la ley. Por lo tanto, tampoco un convenio colectivo puede contravenir una ley, ni tampoco una norma constitucional. Ni tampoco el acto administrativo puede contravenir la ley o la norma constitucional. Allí empiezan las discusiones sobre interpretación de las normas jurídicas laborales. Determinar qué es la norma que se aplica, porque frente a eso de que el convenio colectivo contraviene una norma legal, por ejemplo, hay que verlo a través de otros principios. Y eso implica aquí el principio protector, ¿no? Y ese principio protector te habla de duda favorable. Dos, norma favorable. Y tres, habla de condición beneficiosa, más beneficiosa. Esas son las discusiones que se dan. O sea, no hay una verdad. Tanto el procurador del Estado como las organizaciones sindicales y los trabajadores van a discutir y será un juez
quien decida cuál es la interpretación o argumentación jurídica. Por eso, Manuel Atienza, un jurista, nos dice que el derecho es argumentación. O sea, yo te he dicho esto, ¿no? Tú puedes decir, no, pero mi convenio colectivo ¿cómo? No contraviene la ley. Sí, nadie está diciendo que la contraviene, eso se ve caso por caso. Por eso a veces cuando hacemos estas sesiones uno les dice, no hagas preguntas de caso particular. ¿Por qué? Tú dirás, no, es que el problema de esas preguntas es de que o te respondemos con esto, no procede, o se tiene que hacer todo un análisis y argumentación con esto. Pero generalmente se tiene que dar regla general, porque también si se dice en pantalla algo referente a esto, parece que es un abogado que está buscando clientes, porque te puede estar pintando un castillo de arena que el juez no va a amparar. Por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, esto es los derechos laborales. Los trabajadores CAS también tienen estos derechos laborales tal cual. Ahora ya ellos negocian, pero hay bastantes problemas en el respeto a sus derechos. Entonces, vayamos a nuestras diapositivas. Miren. Como viste, dignidad, libertad individual y derechos fundamentales. A partir de eso hemos hablado de los derechos laborales, ¿correcto? Ya. Ahora vayamos a los regímenes laborales a cargo del Estado. Los regímenes laborales a cargo del Estado, recuerda, aquí te olvidas del sector privado, estamos sector público. Primero vas a encontrar que hay la Ley Marco del Empleo Público, la Ley 28175. La Ley Marco del Empleo Público es el marco, como su nombre lo indica, de tres regímenes laborales generales. El régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, donde hablan de los nombrados, los contratados permanentes 276, se habla también de la Ley 24041, ellos están aquí. Luego vas a encontrar el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, pero este régimen es a cargo del Estado. Es el mismo Decreto Legislativo 728, pero adaptado a la naturaleza estatal. Por ejemplo, una diferencia esencial entre el 728 del sector privado y el 728 del sector público es que para que un trabajador 728 ingrese, necesariamente debe hacerlo por concurso público. En el sector privado ese no es un requisito previsto en la ley. Y por último vas a encontrar el régimen laboral de contratación administrativa de servicios. Como ves, contratación administrativa, servicios. Si sacas las primeras letras C, A y S, sale lo que denominamos CAS. Y se regula por el Decreto Legislativo 1057. Como puedes ver, hay una naturaleza especial a diferencia de estos. En este caso es un contrato administrativo. Mira, es un contrato administrativo al cual le han dado la naturaleza laboral. En el caso del 276 y el 728 son contratos laborales que tienen naturaleza administrativa. Esa es la diferencia y es por eso que esa sutil diferencia hace que sea difícil reconocerle derechos a este régimen, aparte de cuestiones políticas y sociales que se pueden dar. Ahora, tú dirás, falta aquí un régimen laboral, doctor, que hemos escuchado. Sí, y escuchas el régimen laboral del servicio civil de la ley 30.057. El régimen del servicio civil de la ley 30.057 está vigente en las entidades que han terminado su proceso de implementación. Ejemplo, Ministerio de Economía y Finanzas, la misma Autoridad Nacional del Servicio Civil, la Oficina de Normalización Previsional. Actualmente hay poco más de 4.000 servidores dentro de la ley 30.057, pero no es un régimen de todas las entidades, solamente de las que han logrado culminar el proceso de implementación. Cuando la ley 30.057 entre en vigencia en su totalidad a nivel nacional, dice que deroga la ley del empleo público. ¿Ya? Deroga la ley del empleo público.
Pero por ahora eso no está en problema. Entonces aquí puedes ver ya la ubicación de régimen CAS, ¿correcto? Ya, ahora mira. Vayamos ya al ámbito de aplicación. Entonces aquí es régimen de contratación administrativa de servicios. Entonces cuando veas RECAS, régimen de contratación administrativa de servicios. ¿Cuál es el ámbito de aplicación donde podemos utilizar esta contratación? En principio, recuerda, el régimen CAS solamente es en el sector público. No se aplica para nada, ni en sueños, por ningún motivo en el sector privado. El sector privado tiene su contrato de trabajo bajo el decreto legislativo 728. En el sector público puedes usar, aparte del 276 y 728 del Estado o la Ley de Servicio Civil, puedes usar el contrato administrativo de servicios. ¿Ya? Entonces veamos quiénes pueden hacer uso de este contrato administrativo de servicios. ¿Ya? El contrato administrativo de servicios se aplica a entidades públicas sujetas al decreto legislativo 276. ¿Ya? Todas las entidades públicas cuya ley de creación ha establecido que sus trabajadores están en la 276 pueden contratar trabajadores CAS. Ejemplo, los gobiernos regionales, donde expresamente la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece régimen laboral, los trabajadores regionales están en el régimen laboral público, que nos remite a la 276. Ahora, dentro de estas entidades públicas bajo el decreto legislativo 276, incluye a las entidades públicas sujetas a normas que regulan carreras administrativas especiales. Dentro de la 276, que es la carrera administrativa, vas a encontrar también carreras administrativas especiales. Carrera judicial, carrera fiscal, trabajadores penitenciarios, profesores universitarios, embajadores, los profesores magisterial, los militares, los policías. Son carreras especiales. Entonces, a ellos, esas entidades que tienen también personal bajo esas carreras especiales, también pueden contratar trabajadores CAS. Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores vas a encontrar a los embajadores. Aparte de eso, vas a encontrar que también hay trabajadores CAS. ¿Correcto? Ya. Ahora, también se aplica el régimen CAS a las entidades públicas sujetas al decreto legislativo 728. Cuando en 1992 se produce una reforma estatal, varias entidades públicas asumieron, conforme a su ley de creación, el decreto legislativo 728. Ahora, ejemplo de esto es registros públicos, por ejemplo. Su régimen laboral es 728. Pero aparte de trabajadores 728, puede tener trabajadores CAS. Ahora, dice en este caso entidades públicas sujetas al decreto legislativo 728 con excepción. Es decir, que pese a que son bajo el régimen 728, hay entidades que no pueden contratar trabajadores CAS. Y aquí encontramos a las empresas del Estado. Las empresas públicas se rigen por la Ley General de Sociedades. Su régimen laboral de sus trabajadores es el 728. Pero al regirse por la Ley General de Sociedades, no pueden contratar a través del CAS. El Seguro Social de Salud, E-Salud, por disposición de ley, se excluyó al Seguro Social de Salud de la contratación CAS. Por eso no hay trabajadores CAS. Encuentras locadores de servicio y los 728. Por ejemplo, otra carrera especial también son los profesionales de la salud. ¿Ya? Aquí también vas a encontrar eso. Pero no se aplica RECAS a E-Salud. Tampoco se aplica la contratación CAS a guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAP. Entonces, ese es el ámbito de aplicación en primer lugar. Ahora veamos desde otro punto de vista.
El régimen de contratación administrativa de servicios comprende todas las entidades públicas cuyas actividades se consideran sujetas al derecho público. Entonces, todas las entidades que se encuentran sujetas al derecho público se aplica el régimen RECAS, salvo las excepciones antes indicadas, ¿ya? No te olvides de esas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, esta es regla general, ya viste la excepción. Entonces, ¿qué implica estas entidades? Los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, Congreso de la República, poder judicial. Y si hablamos del poder ejecutivo, ministerios y los organismos públicos que dependen de los ministerios. Vas a encontrar también los organismos constitucionalmente autónomos, es decir, los organismos creados por la Constitución también pueden usar el régimen CAS, Tribunal Constitucional, RENIEC, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia. Gobiernos regionales y gobiernos locales también pueden contratar a trabajadores CAS. Y las universidades públicas también pueden contratar trabajadores CAS. ¿Correcto? Ya, veamos en la pizarra un poco para que comprendas cómo es esta situación. Y vamos a ver una situación especial para que entiendas eso del ámbito a qué nos estamos refiriendo. Imagínate que la entidad pública es como un gran salón de clases con sitios. ¿Ya? Mira, vamos a ver aquí. ¿Ya? Esto va a ser, imaginemos que es una entidad, ¿ya? Entidad. Para que sea... Bueno, ahorita lo vamos a ejemplificar, lo vamos a convertir en otra entidad interesante. Mira, primero quiero que entiendas esto. Las entidades públicas, aparte de toda su organización, solamente vamos a ver desde el punto de vista del empleo público, ¿ya? Vas a ver que cada entidad pública tiene, digamos aquí, ya. Estos cuadraditos son cargos, ¿ya? Cargos públicos, ¿ya? Cargos públicos. Como los ves, están estáticos, entonces significa que son cargos públicos presupuestados. Eso es lo que se denomina plaza. Plaza presupuestada. ¿Correcto? Como ves, no hay nadie en la plaza, así es que se les llama plazas vacantes. ¿Correcto? Ya. Y así vas a encontrar también más plazas, no son solamente un cargo, hay bastantes cargos. Y vas a ver que estos cargos son ocupados, ¿no? Aquí está, digamos, una persona. Y hay algunos cargos que no están ocupados, son plazas vacantes, a veces esperando a que salgan a concurso público para ser nombrados. Al inicio, cuando existía el decreto legislativo 276, estos cargos públicos implicaban una carrera administrativa. Era lo único que existía en 1984, para adelante era la 276, la carrera administrativa y contratados. Ahora, esta carrera administrativa implicaba que tú ingresabas a un cargo público y podías ascender a cargos mucho más complejos. Era una carrera administrativa. Con el tiempo, resultó que para crear más cargos,
era muy difícil, ¿no? La entidad con el tiempo, mayores servicios públicos, mayor población, ya no se abastece con ellos. Entonces agarran y dicen ya, vamos a recibir personas, ya, vamos a recibir personas por contrato. Porque eso de la carrera, concurso público, todo eso es complejo. Vamos a recibir por contrato. Entonces firmaban contrato y emitían escalafones. Y también firmaban el contrato y encontrabas personas. Allí encontrabas las personas. Todos con su contrato. ¿Qué significa esto? Recuerda ver. Hasta aquí estamos yendo por el tiempo, ¿ah? Cronológicamente primero viene la 276 en 1984. Posteriormente crece la población, las demandas, y esto implica contrato. Asume el 728, porque era más flexible y con contratos, más o menos en 1992. Aún así, se vio que faltaba más. Entonces, pero para ellos había presupuesto. Pero ¿cómo tener más personal sin pedirle dinero al MEF? Y necesitamos contratar más personal para atender la demanda de la población. Entonces, como ves, aquí hay espacios, ¿no es cierto? Hay espacios. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a crear aquí, aquí, aquí hay espacios. No son cargos netamente hablando, ¿no? No son cargos necesariamente hablando. Inclusive lo van a pagar con resultados de lo que hagamos, con eso vamos a pagar personal. Es como si las personas se sentaran en las gradas. Y es así que apareció otro grupo. Ese grupo que se fue extendiendo cada vez más y más y más es el régimen CAS, que está desde el 2008. A la fecha estamos cumpliendo ya 17 años, 10 meses, 10 días al día de hoy. 17 años, 10 meses, 10 días desde que se publicó el decreto legislativo 1057. Mira, ya estamos a meses de cumplir 18 años. Va a llegar a su mayoría de edad el régimen CAS. Entonces, estos trabajadores aquí aparecieron aquí, pero como ves, era como no tienen en verdad un cargo. Hay un contrato, pero como es algo temporal por ahí para que ayude a los demás, allí empezó los abusos, ¿no? Entonces, una de esas cosas era de que se les va a pagar con lo que produce la entidad, de tal manera que si no produzco, entonces los puedo cortar sus contratos, porque ese régimen era temporal, era como usar a los trabajadores. Eso es lo que sucedía. Entonces, una entidad podía tener estos tres tipos de trabajadores. Ahora, mira, veamos en el caso de las municipalidades, actualmente vas a encontrar todavía. Mira. Ay, mira, quería llegar a un punto. ¿Te has dado cuenta de que solamente plaza presupuestada tienen ellos? Ellos tienen un cargo público.
estos también tienen un cargo, pero algunos inclusive no tienen ni cargo, solo tienen funciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora precedente constitucional, Huatuco, lo están interpretando que debe existir una plaza presupuestada y vacante indeterminada, te dicen así. Pero tú dices, parece que no sabe mucho de derecho presupuestario, porque para crear esta plaza, la entidad tiene que crear todo un documento de gestión nuevo, tiene que pasarlo al MED, el MED tiene que aprobar y recién aparecen nuevas plazas. Por eso pedirte desde ese punto de vista que ellos acrediten, en especial el CAS, acredite plaza presupuestada vacante, o un 728 acredite plaza presupuestada vacante indeterminada, es un imposible jurídico. Debe interpretarse que cuando habla de plaza en tribunal constitucional es de un cargo público de naturaleza permanente, y es por eso que el juez debe verificar por primacía de la realidad que es de naturaleza permanente, que hay dinero para seguir contratándolo, es decir, que hay una constante anual para seguir contratando. Prueba de ello, por ejemplo, me sacan y al mes mi cargo sale. ¿Cómo es que no había presupuesto y has contratado nuevamente una persona dentro de mi mismo puesto de trabajo? ¿No es cierto? Entonces, eso es el problema de la plaza presupuestada, y estos son cargos públicos. Y ahora mira, en la municipalidad vas a encontrar de que primero hay los funcionarios. Ya, los funcionarios. ¿Quiénes son esos funcionarios? Los regidores y el alcalde, ¿no? Después vas a encontrar aquí a los empleados públicos. Según la ley orgánica de municipalidades, el empleado en las municipalidades es 276. Y también, como la municipalidad necesita acercar los servicios públicos a la colectividad, cuenta con obreros. Los obreros son 728. Aparte de eso, antes se podía contratar obreros CAS. Ahora, por doctrina jurisprudencial, no se puede contratar obreros CAS porque desnaturalizan inmediatamente a 728. Pero sí hay empleados CAS. Entonces, hay trabajadores CAS. Y lo peor es que los CAS son mayor cantidad que los otros trabajadores. Hay más o menos 300.000 trabajadores CAS a nivel nacional solamente en el gobierno nacional. No contamos gobiernos regionales ni gobiernos locales. Es por eso que es tan difícil otorgarles un derecho, porque implica todo un cambio en el empleo público en el país. Ahora, no solamente eso, esto es régimen laboral, ¿no? Hasta aquí es laboral. Hay una relación bajo subordinación declarada. Pero aquí vas a ver que también hay otros que trabajan por locación. Los RH, terceros, SNP, son locación de servicios. Pero eso es una relación civil. Y eso ya tiene otra desnaturalización y otra situación. Y acá encontramos a nuestros trabajadores CAS. ¿Correcto? Ya, eso es más o menos lo que se quiere ver respecto de eso del ámbito de aplicación. Entonces, ellos pueden contratar, así como puedes ver trabajadores CAS. ¿Ya? Y generalmente los trabajadores CAS están en esta situación. Es por eso que parecerían como que los usan como personal desechable. Porque mira, están por allí. Algunos tienen la suerte de que los contratan como CAS en una de estas plazas vacantes. Ellos tienen mayor derecho a desnaturalizar de ser el caso. Ya, veamos ahora las diapositivas. Mira. Ya, aquí ya has visto dónde se aplica. ¿Cuál es la finalidad del régimen de contratación administrativa de servicios?
Bueno, la finalidad del régimen de contratación administrativa se sustenta en garantizar principios del empleo público. ¿Y cuáles son esos principios del empleo público? El principio de mérito. Ya. Si hablamos del principio de mérito, lo que estamos pretendiendo indicar es que la contratación CAS necesariamente requiere de un concurso público para poder ingresar a la administración pública. Ahora, si te has dado cuenta, los trabajadores de confianza, conforme a una última modificación, no requieren concurso público. Y también aparece el problema de los trabajadores CAS que ingresaron sin concurso público. Entonces, esas situaciones vamos a ir viéndolas más adelante, haciendo diferencia entre un procedimiento de selección irregular y un procedimiento de selección nulo. ¿Ya? Pero es el mérito. La regla general, todo trabajador CAS ingresa por una reposición laboral. El juez te va a decir, primero acredíteme que ingresó por concurso público. Si no ingresó por jurisprudencia vigente, no puede ser repuesto. Se puede declarar desnaturalización, pero no puede ser repuesto. En su lugar tendrá que pedir una indemnización. Principio de capacidad. Recuerda que para la administración pública debes contar con formación, experiencia, capacitación. Y justo los más capaces son los que deben ser parte de la administración pública. Igualdad de oportunidades a partir de un proceso de selección. Es decir, el reglamento del decreto legislativo 1057 establece un proceso de selección y ese proceso de selección establece etapas para poder llegar a suscribir el contrato administrativo de servicios. Y por último, profesionalismo de la administración pública. Entonces, lo que se pretende es, a través del proceso de selección, establecer quién tiene la mejor capacidad, formación y experiencia para poder ostentar un cargo público en la administración pública. Sé que estás diciendo que esto es una aspiración, un ideal. Es correcto, es una aspiración, un ideal. Pero no creas que es una aspiración, un ideal. Tú puedes decir, no, no, yo tengo conocimiento de que a sus amiguitos ingresan a la administración pública. Pero hay casos en los cuales esto es importante, porque a veces se produce, por ejemplo, en eso de igualdad de oportunidades, en un proceso de selección, lejos de amparar a un trabajador discapacitado postulante, no lo ampara. Entonces, ¿qué va a implicar? Una acción de amparo para que el trabajador discapacitado pueda acceder al cargo público. Allí ya le encuentra su utilidad. Profesionalismo de la administración pública. Entonces, en las posibilidades de que el trabajador CAS pueda ostentar un mayor cargo vía designación o encargo, puede constituir un acto de hostilidad laboral que se le haga participar a una persona que no tiene el perfil para ostentar ese cargo. Entonces, allí un poco ya lo ves desde un punto de vista individual y en casos concretos la importancia de esos principios. Veamos ahora en esta introducción el desarrollo cronológico del régimen CAS. Bueno, le puse en un inicio evolución, pero viendo lo que sucede cada vez que adquiere un derecho el trabajador CAS, hablar de evolución significa mejora, ¿no? Pero en este caso a veces hay cosas que te detienen o parece que retrocedes. Entonces, por eso mejor lo cambiamos por desarrollo cronológico de régimen de contratación administrativa de servicios. Y como puedes ver, aquí está por fechas. Nace el 28 de junio del 2008 con el decreto legislativo 1057. Posteriormente hay fechas importantes y normas importantes que se han dado. Entonces vas a encontrar aquí, por ejemplo, que después del 28 de junio del 2008 pasan meses y el 25 de noviembre del 2008 se publica el Decreto Supremo 075-2008-PSM, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1057. Aquí nace como un contrato administrativo, no era un contrato laboral.
interponen una demanda de inconstitucionalidad. 2 años después, el 20 de septiembre del 2010, se emite la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 2-2010-PI-TC, que establece que estamos ante un nuevo régimen laboral aparte del 276 y el 728. Posteriormente se emite el 2 años después de la sentencia del Tribunal Constitucional, el 6 de abril del 2012, se emite la ley 29849, que indica que progresivamente, primero dice, el CAS es transitorio y progresivamente debe ser eliminado y debe transitar a la ley del servicio civil. Sigue siendo hasta aquí temporal. Un hito importante para los trabajadores CAS es la destazada, casi agonizante, y es, mira, después de 9 años, el 9 de marzo del 2021, se publica la ley 31131, la 31.131. Establecía fundamentalmente 2 derechos: el derecho a que el trabajador CAS transite al 728 o al 276 según el régimen de la entidad pública. Y el segundo derecho es que aparecían los trabajadores CAS indeterminados, derogando tácitamente la ley 29849, que hablaba de transitoriedad, porque si ahora hay CAS indeterminados ya no habría esa transitoriedad. Como esta ley no era muy buena para el gobierno de turno, en tiempo récord, mira, acá ya ni de años hablamos, 9 meses después, el 19 de diciembre del 2021, imagínate, hay procesos de inconstitucionalidad que estamos 2 años, 3 años, en 9 meses se declara inconstitucional gran parte de las normas que contiene la ley 31131. A través de él, la sentencia del Tribunal Constitucional requerida en el expediente 13-2021-PI/TC. Esta sentencia declara inconstitucional varios artículos de la ley 31131, pero reconoce que hay trabajadores casi indeterminados. Cuando pensamos que Huatuco no nos aplicaba, porque el presidente Huatuco se refería a locadores y trabajadores 728, aparece el 28 de mayo del 2022, 5 meses después, mira, 5 meses después, el 9º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, que habla sobre la aplicación del precedente Huatuco. Dice, no se aplica a Huatuco, pero te dice que esos mismos requisitos el juez te debe exigir a través de este 9º Pleno Jurisdiccional. Después estábamos viendo sobre la necesidad transitoria, ¿no? Había desnaturalizaciones. Así es que, mira, también 3 meses después del pleno, el Servir, 28 de agosto del 2000, disculpa, acá es 22, resolución de presidencia ejecutiva 132-2022, Servir-PE, establece una identificación de los casi indeterminados y determinados y establece una clasificación no legal ni reglamentaria de los trabajadores CAS por necesidad transitoria. Y posteriormente hasta allí hemos tratado después de esto, se trató de buscar posiciones favorables a los trabajadores CAS después de que, habiendo ganado, después de estar rezagados por la temporalidad de su contratación, ganan una estabilidad laboral, empiezan a recortar supuestos de estabilidad laboral y simulación y fraude laboral, y ya estábamos con jurisprudencias y sale la ley 32563 del 23 de marzo del 2026, hace
unos meses, ¿no? Ahora, esta ley sí está bien, ¿no? Te reconoce las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios, pero establece o modifica el decreto legislativo 1057, que bien lo había modificado, el artículo 5 ya había sido modificado por esta ley, el 31131, y lo modifica. Y ahora ese artículo 5 dice de que si es que acredita simulación o fraude, la única reparación es una indemnización. No dice nada sobre la reposición laboral. Así estamos ahora en una situación de incertidumbre y nuevamente hay que replantear las formulaciones jurídicas. Nos vamos a sacar lustre a los principios del empleo público. Entonces vamos a ver ahora cada una de estas normas, ya te lo expliqué en cortito, vamos a ver lo principal, ¿correcto? Ya, mira, el decreto legislativo 1057 del 28 de junio del 2008, ¿correcto? Ya, decreto legislativo 1057, denominado decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Lo que pretendía este régimen era no ser un contrato de trabajo, porque implicaba reconocer derechos laborales. Tampoco ser un contrato administrativo, porque implicaba usar la Ley General de Contratación Estatal de esa época. Entonces dijo, yo soy un régimen especial de contratación administrativa de servicios. Entonces así empezó. Es por eso que en esta época los que tal vez han sido contratados vieron que al inicio emitían recibos por honorarios, no estaban en planillas y dependían de la oficina de logística donde firmaban el contrato administrativo de servicios. Como viste posteriormente, eso ya el tribunal lo arregló, pero no quitó la temporalidad, eso era lo malo. Entonces, establece un régimen especial de contratación administrativa de servicios. Ya. Al inicio, esto no es un contrato de empleo público, es un contrato administrativo. ¿Y aquí implica que sea? Tú puedes decir, pero ¿qué implica? Si es un contrato administrativo, del contrato administrativo no derivan derechos laborales. Solamente los contratos de empleo público derivan derechos laborales. Entonces, por lo tanto, si era un contrato administrativo de prestación de servicios, tú prestabas tus servicios, yo te pagaba tu retribución y nos despedíamos. Y Navidad y Fiestas Patria no hay para ti, porque es un contrato administrativo, no es un contrato laboral. Así nace el régimen CAS. Tampoco es una carrera administrativa. La carrera administrativa nos remite a una teoría, o bueno, a las teorías del empleo público. Dos esencialmente. La teoría del estatuto y la teoría contractual. La teoría del estatuto implica la carrera administrativa. Ejemplos son los 276 nombrados. Concurso público, ingresan y hacen carrera administrativa luego de que son nombrados, ascendiendo dentro de niveles y grupos ocupacionales. En el CAS, firmas un contrato y te atienes a ese contrato de principio a fin. No vas a estar ascendiendo como lo hace el nombrado. Pues eso es un régimen netamente contractual, no de estatuto. Y eso es importante porque a veces se confunde la carrera pública con la carrera administrativa. La carrera administrativa implica estar como nombrado en una estructura en la cual puedes ascender por niveles y grupos. Situación muy distinta al caso de un contrato de empleo público, donde suscribes el contrato y te atienes a esas cláusulas hasta el final de tu relación contractual. Ahora, temporal y no renovable, irrenovable. El decreto legislativo 1057 surge como un régimen de contratación temporal, ¿ya? Temporal. Es decir, que no había contratados CAS indeterminados. Todos eran a plazo fijo. Culminaba el contrato a plazo fijo y tenía que irse el trabajador CAS. No tenía ningún derecho
a estabilidad laboral, pero estaba sujeto a renovaciones. Eso implicaba alguna situación de afectar la dignidad de los trabajadores CAS, que tenían que estar congraciados con el jefe que iba a la contratación para que renueve el contrato. Más aún si nuestro trabajador CAS contaba con familia a cargo. Entonces, esa renovable y temporalidad implicaba una afectación a la dignidad del trabajador en la realidad. Meses después se publica el 25 de noviembre del 2008 el reglamento del Decreto Legislativo 1057, que es el Decreto Supremo 075-2008-PCM. Este reglamento establece y regula el proceso de contratación CAS, el proceso de selección. Ya. Este proceso de selección cuenta con 4 etapas: preparación, convocatoria, selección, suscripción y registro del contrato. En esta etapa de selección es donde encontramos alguna disquisición y molestia, donde se hace la diferencia entre un procedimiento de selección y un concurso público. Porque el procedimiento de selección implica, en el caso del CAS, la evaluación curricular y la entrevista, mientras que en el concurso público, que lo vemos en la 276, es evaluación del currículum, prueba de conocimientos y entrevista. Eso ha llegado al punto de indicarse que un proceso de selección CAS es de menor rango que un concurso público propiamente dicho. Situación que no es debida ni correcta, porque afectaría la dignidad de los trabajadores CAS. Pero eso es lo que vemos aquí. Ahora, en este caso, como ves, todavía no aparece la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, la contratación CAS en estos casos estaba a cargo de la gerencia de administración o la que hacía las veces en la entidad. Todavía al inicio no está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. El 20 de septiembre del 2010, el Tribunal Constitucional emite sentencia de inconstitucionalidad. En la sentencia recaída en el expediente 2-2010-PI-TC. Declara infundada la demanda, pero en los considerandos reconoce la existencia de un nuevo régimen laboral aparte del 276 y del 728 en el Estado. Y a partir de la publicación del 20 de septiembre del 2010, aparece el régimen laboral de contratación administrativa de servicios como un nuevo régimen laboral en el Estado. Y lo dice de esta manera, dice: toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado contrato administrativo de servicios deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen especial de contratación laboral en el sector público, el mismo que resulta compatible con el marco constitucional. Es a partir de esta sentencia que se reconoce el carácter laboral de los trabajadores CAS. Ya sabrás, ¿no?, de que cuando antes que se enteren de esto empezaron los despidos para evitar de que adquieran estabilidad laboral. Bueno, eso es ya las situaciones que se daban a partir de las normas. Ahora inclusive hay otro problema que también es una inadecuada interpretación. Ya, entonces estamos en el 2010 y acaba el Tribunal Constitucional de decir el CAS es un nuevo régimen laboral. Y con eso los derechos laborales son de los trabajadores CAS. Posteriormente, el 6 de abril del 2012, se publica la Ley 29849, denominada Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. Hace una modificación del Decreto Legislativo 1057 y dice que su objeto es establecer la eliminación del RECAS. Quiere eliminarlo.
establece que esa eliminación es progresiva. Y adicionalmente dice, la eliminación del RECAS se produce de manera gradual a partir del año 2013, con la implementación del nuevo régimen del servicio civil. Como el régimen del servicio civil no se ha implementado hasta la fecha en su totalidad, esta eliminación gradual no se dio, ni mucho menos la pretensión de que los CAS pasen a la ley del servicio civil. Hasta allí quedó toda una historia sobre el CAS. Y empezaron las jurisprudencias, la necesidad, mucha interpretación, se trasladaron interpretaciones de otros regímenes laborales para tratar de buscar la estabilidad laboral de los trabajadores CAS. Sin embargo, esto no se dio. Jurisprudencialmente había algunos supuestos en los cuales, si antes de ser CAS habías adquirido un derecho en la 728 o en la 276, podías adquirir estabilidad laboral. Pero si eras un CAS puro, no tenías derecho. Algunas excepciones eran los obreros municipales, que siendo CAS puro podían pasar al 728. Pero era muy difícil la situación, así es que no había estabilidad laboral. Hasta que sucede que el 9 de marzo del 2021 se publica la ley 31131. Ya, la ley 31131 se denomina ley que establece disposiciones para erradicar, mira, la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Era evidente que el régimen CAS era discriminado en relación al 728 y al 276. El 276 tiene su incentivo único, aparte de su remuneración. El 728 tiene gratificación, que es equivalente a una remuneración. Tiene compensación por tiempo de servicios, que debe depositarse semestralmente, derechos a los cuales no tiene el trabajador CAS. Aparte que en el 276 y en el 728 se habla de desnaturalizaciones, estabilidad laboral y posible contratación indeterminada. Pero en el CAS no había esas figuras. Esta ley pretendió mejorar esa situación. Esta ley 31.131 contaba o cuenta, en parte, con 5 artículos, 2 disposiciones complementarias finales y una única disposición complementaria modificatoria. ¿Ya? Cuando declaran inconstitucional gran parte del articulado de la ley 31.131, encuentra que solamente permanece constitucional el primer párrafo y último párrafo del artículo 4 de la ley 31131. Mira, de 5 artículos y 2 disposiciones complementarias, solamente quedaron 2 párrafos de un artículo, que el Tribunal Constitucional no lo tocó. La única disposición complementaria modificatoria también quedó. Esta única disposición complementaria modificatoria modificaba 2 artículos del Decreto Legislativo 1057, el artículo 5 y el artículo 10, literal F. El artículo 5, que había modificado la ley 31131, ha sido modificado por la última ley que salió en marzo. Tiene otra denominación. Por lo tanto, actualmente solamente te ha dejado, y si lo lees, es lo único, es una salvación. Esperemos que no se modifique, no desaparezca, porque es la única forma en la cual podemos pedir derechos laborales, de estabilidad laboral. Está el primer párrafo y último párrafo del artículo 4 vigente, y también la modificación al artículo 10, literal F, del Decreto Legislativo 1057. Este artículo 10, literal F, es el único artículo dentro de todo el Decreto Legislativo 1057 que te habla de reposición. En ninguna otra parte te habla de reposición. Y eso es lo único que quedó de nuestra ley 31131. Ya, como
establecía bastantes derechos a favor de los trabajadores CAS. Mira, y eso fue lo increíble, 9 de marzo del 2021, 19 de diciembre del mismo año del 2021, 9 meses después, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma a través del expediente 13-2021-PI-TC. Y todavía puso en grande este título de la sentencia. Dice así: se establece que la solución a este problema no es la incorporación de los servidores CAS a los regímenes de los decretos legislativos 728 y 276, como pretende la ley impugnada por las objeciones constitucionales aquí expuestas. La solución no está en contribuir a la dispersión de los regímenes laborales en el sector público, como hace la ley aquí cuestionada, sino en la concreción de un régimen laboral único para las personas que prestan servicios en las entidades del Estado, como el contenido de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Esto es lo que dijo, y en base a eso se declaró inconstitucional la gran cantidad de normas que ya te he indicado, de la Ley 31.131. Nosotros estamos de acuerdo en que debe haber un solo único régimen de empleo público, una única ley, así como en Francia. En Francia tienen su ley de función pública, en Ecuador hay la ley del servicio público, en España también hay una ley del estatuto del empleo público, un régimen laboral. Estamos de acuerdo, pero la transición no puede implicar restar derechos o pensar que las personas son objetos o medios para alcanzar ese fin. Ese es el problema. Entonces, si las leyes laborales, conforme a la OIT, implican leyes donde debe participar los empleadores, los trabajadores a través de sus organizaciones y el mismo Estado, eso no se cumple con la ley del servicio civil. Y cuando revisas la ley del servicio civil es bastante técnica. No dudamos en su tecnicismo, en lo importante en las innovaciones de la división de los procesos de gestión de recursos humanos, que inclusive son de la administración de recursos humanos de la carrera de administración. Están allí los sistemas estratificados y juridizados, positivizados, pero sin embargo, a diferencia de la ley del empleo público en el caso de Costa Rica, publicada hace 3 años, que establece la dignidad del trabajador público, eso no se ve en la ley 30.057. Nadie dice que se le derogue, pero una revisión sensata y seria de la ley sería importante para poder establecer esta afirmación. Ahora, como te dije, esto sale en diciembre y siguen los recortes a la ley 31.131, golpe tras golpe. 28 de mayo del 2022, 5 meses después del Tribunal Constitucional y la inconstitucionalidad de la ley 31.131, el noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral. Recuerda que los plenos jurisdiccionales no son sentencias, son criterios orientativos de la interpretación de normas, que no podrían vulnerar la independencia de los jueces, solamente nos orientan. Ya, en este caso, el noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral habla de la aplicación del precedente vinculante del Tribunal Constitucional recaído en el expediente 5057-2013-PA/TC, caso Huatuco, a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Entonces, aquí se vio si es que se aplicaba o no el precedente Huatuco. Ahora mira, dice, en este caso, no se aplique el precedente Huatuco. Hasta allí estábamos contentos, hasta que dijo, sin embargo, cuando el trabajador CAS pide una reposición laboral, el juez debe solicitar que el trabajador acredite lo siguiente. Y todavía hay inversión de la carga de la prueba. El trabajador CAS que pretenda su reposición. El trabajador CAS ingresó por concurso público para una plaza con carácter permanente. Ojo, no dice
plaza indeterminada directo, dice con carácter permanente. Es decir, que el juez debe valorar la naturaleza del cargo público. Ni siquiera dice plaza presupuestada. Recuerda que plaza es igual a cargo público y hay que valorar su naturaleza y el ingreso por concurso público. Dice, esta es la parte importante que podemos rescatar de este noveno pleno jurisdiccional para la actualidad y la defensa de los trabajadores CAS. Dice, las labores que realizó correspondían a la actividad principal de la entidad. Eso sí podemos acreditarlo. Esta parte, el despido de un trabajador CAS sin causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador dará derecho a la reposición en el empleo. Aquí lo dice este noveno pleno jurisdiccional supremo. Claro, ahora el cuestionamiento está si la nueva ley que dice si hay simulación o fraude solo única reparación e indemnización, ¿eso implica que ha derogado este criterio o este criterio complementa lo que dice la ley? Pero la palabra única reparación, eso está ahí ahora en discusión. Pero esto nos puede mejorar el ámbito de interpretación. Hay un principio importante, el principio pro homine. De las interpretaciones estaremos a la interpretación que favorece a la libertad del ser humano. Ahora, el 25 de agosto del 2022, disculpa, acá es 22, se emite la resolución de presidencia ejecutiva 132-2022 Servir-PE. O sea, primero el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ley 31131. Después aparece la Corte Suprema para establecer requisitos. Y ahora viene el ente rector, el Servir, para establecer ahora tipos de contratación por necesidad transitoria. Claro, también hay situaciones interesantes, pero un poco limitó la desnaturalización a establecer los tipos de necesidad transitoria. Ya, ¿qué es lo que aprobó esta resolución? El informe técnico 1479-2022 del Servir, que dice informe técnico vinculante, es decir, que todas las oficinas de recursos humanos a nivel nacional tienen que observar esto. Dice, sobre la identificación de los contratos casi indeterminados y determinados a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional y auto emitido respecto de aclaración. De esto te establece y te limita también posibilidades de interpretación, pero quiero resaltarte lo que sí es bueno de esto. No hay que pensar tampoco que todo es negativo, ¿no? Hay que buscar lo bueno en lo malo. Como dijo Shakespeare, de lo bueno sale lo malo y a veces de lo malo sale también lo bueno. Entonces, en este caso, este informe vinculante del Servir dice en su conclusión 3.4, mira, dice, en el caso de las contrataciones a plazo determinado bajo el decreto legislativo 1057, las entidades públicas previamente deberán sustentar la causa objetiva que justifica la necesidad de personal. Deberá incorporarse en el expediente que aprueba el proceso de selección, así como en el respectivo contrato. Es decir que para contratar a un trabajador CAS por necesidad transitoria, se debe establecer de manera detallada y precisa la causa objetiva de la contratación. Ya el Tribunal Constitucional ha indicado si esa causa objetiva es genérica e imprecisa, se produce la desnaturalización. Entonces, a tener en cuenta eso que está en ese informe vinculante. Y por último, aquí encontramos la última ley, ley 32.563, del 23 de marzo del 2026. Ya. Esta ley es la última que ha salido, es del 2026. Se denomina Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, modifica el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057. Bueno, esta ley establece las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios, igualando estos derechos con los trabajadores 728. Perfecto. El problema
ese derecho es tanto para trabajadores determinados como para indeterminados, pero el costo ha sido para los trabajadores determinados. ¿Por qué? Porque esta ley viene a modificar el artículo 5 del decreto legislativo 1057. Inicialmente este artículo 5 decía el CAS es temporal y renovable. Cuando sale la ley 31131 dice los CAS son indeterminados salvo necesidad transitoria, confianza y suplencia. Actualmente te establece, con esta modificación, te establece los tipos de CAS. Pero hasta allí podríamos decir, está bien que establezcan, ¿no?, los tipos de CAS, porque tenerlo, esos tipos de CAS en un informe vinculante del servir no es muy técnico, porque eso debe estar previsto en la ley o en su reglamento, situación que no se da. Entonces, ¿qué es lo que dice esa modificación? Lo que nos interesa en el 5.3. Dice, los contratos de trabajo sujetos a plazo fijo en ningún caso se consideran de duración indeterminada. Ya, eso es lo que dice expresamente esta ley. Los contratos CAS a plazo fijo no se consideran de duración indeterminada. Esto quiebra el principio de presunción de laboralidad. La prestación de servicios remunerados hace presumir la existencia de una relación laboral y traslada la carga de la prueba al empleador para establecer que no es una relación laboral. En este caso, con esta afirmación, la carga de la prueba de acreditar que hay una relación laboral indeterminada es del trabajador, ya no de la entidad pública. ¿Y quién está en mejores condiciones de probar? ¿El trabajador o la entidad pública? La entidad pública. Y le están trasladando la carga de la prueba al trabajador CAS. Ahora, dice, cuando se demuestra la existencia de simulación o fraude del empleador, allí hay una cosa. ¿Qué implica la simulación laboral? La simulación implica en el ámbito jurídico que un acto jurídico esconde otro acto jurídico. En este caso, el contrato CAS determinado está escondiendo un contrato CAS indeterminado. Decir que el contrato CAS determinado está simulando o disimulando el contrato CAS indeterminado. Ahí hay simulación. Fraude laboral es cuando le dices alguna forma de terminación del contrato CAS, pero no es tal. Por ejemplo, decirte, tu contrato CAS ha vencido, gracias por tus servicios, vas a laborar hasta el 30 de mayo de este mes. En ese caso, tú dices, eso no es simulación, en ese caso es fraude laboral. Dices, pero si yo ya estoy trabajando mucho tiempo, ¿por qué me van a hacer eso, no? Las preguntas, ya eso es revisión caso por caso. Ya, ahora, el problema no está en eso, mira, todavía el problema sigue, mira, dice, cuando se demuestra la existencia de simulación o fraude del empleador, el contrato administrativo de servicios es nulo. Hasta ahí estamos felices. Ah, es nulo. Ya, pero mira, dice, en ese caso que haya simulación y fraude y el contrato sea nulo, dice, el servidor recibe como única reparación por el daño, como única, así lo dice la ley, por el daño sufrido una indemnización. Por despido es una indemnización tasada, remuneración y media por cada año de servicios. Y ahora, esto no ha quedado así. Antes de esta parte, dice que el contrato CAS temporal no puede exceder de 5 años y el exceso se considera nulo. Entonces, ¿qué ha pasado? Las entidades a nivel nacional han dicho, oye, así y hablando, tú ya creo que vas a cumplir 5 años, entonces te tengo que sacar, porque si no voy a generar un contrato nulo y eso va a ser perjuicio para el Estado. Viene Contraloría y me va a decir, oye, ¿por qué lo has hecho seguir trabajando si ya cumplió los 5 años como dice la ley? Esa interpretación indebida están haciendo, pero esa interpretación indebida es incorrecta, porque recuerda que la ley 32563 es una ley y conforme al artículo 103 de la Constitución, las leyes no tienen efectos retroactivos. Se aplican a partir del día siguiente. Entonces, esta ley se aplicaría a los trabajadores CAS que recién a partir de su entrada en vigencia empiezan a laborar, los cuales no podrían exceder de los 5 años. Esa es la situación que se está dando en el presente caso. Entonces, como puedes ver, hasta aquí
tienes toda una historia de la contratación CAS. Ya te hice la introducción correspondiente. Ya vamos a ir viendo ítem por ítem cada una de las situaciones que se pueden dar en un trabajador CAS. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, que hay bastantes preguntas que nos han hecho ahorita en el chat. Primero le vamos a dar pase a nuestro colega Raúl, que quiere hacer una pregunta, creo, por su micrófono. Nuestro colega ya puede activar su micrófono. Aló, muy buenas noches, doctor. Gracias por la ponencia. Muy buenas noches a todos los que están conectados. Doctor, eh, un caso hipotético. Eh, una persona que ingresó al área de notificaciones de una corte especializada el 17 de abril de 2023 y lo cesaron sin mencionarle el motivo ni verbal ni por escrito, pero eh, de manera oral le comunicaron que venció su contrato porque firmaba adendas mensualmente desde el 17 de abril del 2023 hasta el 31 de mayo del 2024 y de acuerdo al contrato que se firmó no se especificaba que hubiera una necesidad transitoria, ¿no? Porque se entiende que esa área permanentemente realiza labores de apoyo a la función jurisdiccional. ¿Cuál sería el camino a seguir? Muchas gracias. Eh, si fue de manera verbal, constatación policial y presentar directamente una demanda contenciosa administrativa solicitando que se declare contraria a derecho a la actuación material de despido de hecho. Allí ya el trabajador deberá acreditar que el cargo no estaba sujeto a necesidad transitoria. Muchas gracias, colega. Vamos con nuestra segunda pregunta. Jorge Rodríguez preguntó por chat al inicio. ¿Se puede pasar de CAS a planilla permanente 728 o 276? Actualmente, por regla general, no se puede. Es por eso que las entidades públicas a nivel nacional, bueno, las organizaciones sindicales a nivel nacional están presentando proyectos de ley para que por una ley puedan transitar al régimen que prima en su entidad pública, que puede ser 276 o 728. Pero judicialmente en teoría se podría, pero si ustedes me dicen hay jurisprudencia, no hay jurisprudencia para todos los trabajadores CAS, excepcionalmente, por ejemplo, los obreros municipales. Un obrero CAS se sale para 728. Otros casos no. Nuestro colega Jesús nos está preguntando, doctor, ¿cuál es la diferencia entre pacto y convenio colectivo? El convenio colectivo surge a partir de una negociación colectiva regulada. Es lo que sucede de noviembre a enero, presentas tu pliego de reclamos y hay un mes para trato directo, conciliación, laudo arbitral y antes de julio debe estar tu convenio colectivo. Ahí sale el convenio colectivo luego como producto de toda esta negociación colectiva. El pacto colectivo es diferente, es negociación colectiva no regulada. Imagínate que, por ejemplo, a los trabajadores no se les viene pagando algunas bonificaciones, hay grandes retrasos. Entonces se enojan y le hacen un plantón. Imagínate que es un hospital público. Entonces, como el director tiene que garantizar la salud y la integridad de las personas, llama a la comisión y firman un pequeño acuerdo en el cual indican que, por ejemplo, van a usar, aunque es un tanto discutible, saldos presupuestales para usar para el pago inmediato. Entonces, esos acuerdos es un pacto colectivo. Y ese pacto colectivo deriva de una negociación colectiva que no está regulada, pero que sí es viable por el principio de la Constitución. Lo que no está prohibido está permitido. Muchas gracias, Sandy Mendoza preguntando, ¿el empleado y el trabajador tienen los mismos derechos patrimoniales? El empleador y el trabajador, el empleador tiene la unidad de producción, el trabajador tiene su retribución
beneficios sociales y derechos laborales que forman parte de su patrimonio. Nuestro colega Shalton Carranza nos está preguntando, doctor, un caso hoy en día con la ley 3256.3 puede ganar un proceso de desnaturalización de contrato. ¿Cuál sería el elemento sino para el juez de la razón del trabajador? En allí tienes que diferenciar entre desnaturalización y reposición. La ley que reconoce gratificaciones y CTS al trabajador CAS de ninguna manera imposibilita la desnaturalización. Esto es posible. Por eso dice, si se acredita simulación o fraude, el contrato es nulo. Es porque habla de desnaturalización. El problema está en el efecto que se produce si es que se rompe el vínculo a través de un despido. Si se produce el despido, la pregunta es, ¿habrá reposición o no? Entonces, allí aparece que las formas de proteger al trabajador frente al despido es con efecto restitutorio y con efecto resarcitorio. Esa palabrita de como única reparación indica que ante un despido por simulación o fraude no hay reposición. El único efecto que está reconociendo la ley es la indemnización. Desnaturalización sí va a haber. El problema es establecer si la reposición todavía existe. Porque también hay una situación interesante. Cuando ves el decreto legislativo 1057, en el artículo 10 literal F, habla de la reposición laboral en caso de despido incausado. Entonces, allí parecería que hay una antinomia, le llamamos jurídicamente, entre el artículo 5, que dice única reparación e indemnización, y el artículo 10.f, que habla de reposición en despido incausado. Nuestra colega Milagro nos está preguntando, doctor, si fuera el ingreso de un trabajador CAS por concurso público, por suplencia, y se desnaturaliza el contrato porque el titular de la plaza renunció el 27 de agosto de 2025 y el suplente seguía laborando hasta el 31 de octubre de 2025. La pregunta es, ¿se puede solicitar la reposición del trabajador suplente? Sí, ya desnaturalizado porque la causa objetiva de la contratación, que era suplir a un titular del cargo, acreditado que éste no va a regresar, entonces si ha seguido elaborando ya estaba en un contrato casi indeterminado. Nuestra colega Mari Carmen nos está comentando, doctor, en la demanda de inconstitucionalidad, ¿por qué no se aplicó el test de proporcionalidad si estamos afectando los derechos fundamentales? Bueno, como sabes, el test de proporcionalidad implica idoneidad, necesidad y razonabilidad o proporcionalidad propiamente dicha. La cuestión de los trabajadores CAS por su cantidad es más política que jurídica. Entonces, podemos establecer nosotros nociones jurídicas de lo que debe ser. Sin embargo, al final, la capacidad de jurisdicción que tiene el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial es lo que determina los criterios que deben seguir los operadores del derecho. Salomé está preguntando, doctor, los casos determinados que tienen 4 años y 9 meses, ¿la entidad puede culminar su contrato ya que la ley indica 5 años? Bueno, la entidad puede, pero la interpretación a favor del trabajador es que la ley es a futuro, no para atrás. Pero esa interpretación también es cuestionable desde el punto de vista de la entidad. Daniel también nos acaba de preguntar ahora mismo, aquellos trabajadores que cuentan con contratos CAS a plazo indeterminado, ¿se les podría despedir y abonarle su indemnización? No, solamente la indemnización es cuando el a plazo fijo excede los 5 años o el a plazo fijo está en simulación o fraude. Eso no se aplica al trabajador CAS indeterminado. Ya vamos a la ronda de preguntas. Antes nos vuelve a comentar. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre los 728 privados y los 728 del Estado? Los derechos en ambos regímenes son los mismos.
La diferencia principal es que los 728 del Estado deben ingresar por concurso público, mientras que los 728 del sector privado no lo hacen. Shanton nos está preguntando una vez más, si hay un trabajador que trabajó como locador un año y 2 meses ininterrumpidos, luego fue CAS, ¿qué conviene más? ¿Las 276 o ser CAS indeterminado? Si hay reposición laboral, 276, ¿usted que tiene experiencia, te dan la reposición con última remuneración o eso queda a discreción de la entidad? En ese caso, si ha sido locador de servicios antes de ser CAS y el régimen laboral de la entidad es el 276, lo que le conviene a esa persona es pedir la invalidez de los contratos CAS y que se le reconozca como trabajador 276 contratado permanente, pidiendo la desnaturalización de la locación. Actualmente no le sería muy beneficioso pedir CAS indeterminado cuando tiene esa facilidad a ese tipo de trabajadores. También nos está preguntando, perdón, Jorge nos está preguntando, ¿a los CAS se les aplica Huatuco? A los CAS no se les aplica Huatuco, se les aplica el noveno pleno jurisdiccional supremo laboral que hemos visto en las diapositivas. Allí dice expresamente Huatuco no se aplica. Pero cuando ves ese noveno pleno te vas a dar cuenta que los requisitos son bastante similares a los que pide el presidente Huatuco para una reposición. Salomé nos está haciendo un comentario sobre su pregunta fue los CAS determinados que tienen 4 años y 9 meses. La entidad puede culminar su contrato ya que la ley indica 5 años. Ella nos está preguntando, doctor, pero la ley se aplica a partir de su vigencia. ¿Desde cuándo corren los 5 años? Es que ustedes deben diferenciar entre lo que es y lo que debe ser. Por ejemplo, si yo soy el alcalde y si tú me dices, interpreta la ley, artículo 103 de la Constitución, teoría de los hechos cumplidos. Dice, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Una consecuencia de tu relación jurídica es la prestación de servicios. Por lo tanto, según eso, ya estás por cumplir los 5 años y te debo aplicar la ley. Teoría de los hechos cumplidos. La otra teoría es de la que acabo de indicar. La teoría de que la ley tiene efectos a futuro, no tiene efectos retroactivos y se aplicaría a los trabajadores CAS que recién ingresen. Ante esta disyuntiva, ¿qué es lo que tiene que aplicar el alcalde? El alcalde y sus funcionarios tienen que aplicar la interpretación que beneficie el interés público, porque es su obligación. Así es que si me preguntan, ¿puede? Claro que puede, los puedo sacar, pero debe, allí está la respuesta que buscan, debe, y como ves, el debe implica interpretaciones. Y cuando hay varias interpretaciones, ¿cuál es la interpretación que favorece? La que da el trabajador. Pero en el nivel de la autoridad, yo voy a decir eso que me lo diga el juez, yo no voy a decirlo, porque él tiene que cuidar el fin público. Esa es la diferencia del empleo público con el derecho del trabajo. Esas diferencias se encuentran y por eso puedes encontrar respuestas así. Ahora, lo que se tiene que esperar es qué es lo que va a decir el Tribunal del Servicio Civil o qué va a decir la Autoridad Nacional del Servicio Civil respecto de la aplicación de la norma. Porque evidentemente los trabajadores que sean despedidos van a presentar medidas cautelares y demandas, generando mayor carga judicial al Poder Judicial. Los jueces van a verificar que eso implica un despido político o despidos nulos por discriminación. Entonces esas figuras van a ser muy utilizadas. Pero si ustedes me dicen, ¿podemos impedir ahora? No, más bien él lo puede hacer y podemos restablecer el derecho. Hay argumentos y posibilidades para que sí restablezcas tu derecho. Ya vamos con la última pregunta para terminar esta sesión de esta noche. Gracias, nos está comentando, doctor. El trabajador que está en el 728 en el privado y tiene más de 15 años consecutivos, ¿se le da una carta de despido? ¿Es procedente? Sí, se le puede dar carta de despido relacionada con su capacidad o con conducta.
previo procedimiento administrativo laboral, previo proceso laboral conforme a la 728. Ya constaron de preguntas, damos por concluida la sesión. Les agradecemos una vez más, estimados colegas, y expresamos un sincero reconocimiento una vez más al doctor por su excelente ponencia. Doctor, antes de terminar esta sesión, ¿tiene algunas últimas palabras que decir? Bueno, como han podido ver, el día de hoy hemos visto toda la normativa que ha sido establecida en el régimen de contratación administrativa de servicios. Claro, hay bastantes situaciones. En este caso, nosotros, los abogados, lo que hacemos es teoría de aplicar normas, interpretar normas, integrar normas. Vamos en el campo del deber ser. Pues ustedes me dicen, ¿puede hacer el despido? Cada entidad ve con sus funcionarios si lo hace o no. Eso es una realidad. Pero el deber ser es otro, ¿no? Entonces deben tener en cuenta esas situaciones que ya se deben arreglar a través de justo los mecanismos de interpretación, aplicación e integración de normas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una vez más, muchas gracias, estimados colegas, por estar aquí esta noche. Quiero hacerles recordar que el día de mañana se estará dictando una evaluación de 20 preguntas que tendrán un plazo de 4 días para poder resolverlo. Se entiende que se estudian, se entiende que trabajan, por eso tienen un plazo de 4 días para poder resolverlo. El examen se encontrará habilitado mañana en su aula virtual, lo pueden encontrar a partir de las 9, 10 de la mañana, me parece. Ténganlo en cuenta, por favor. Muchas gracias y